justamente con la finalidad de poder llevar a cabo la colaboración y obviamente beneficiar al mismo diputado con el resultado de la misma. Como también lo indica la defensa, estos son unos resultados. Precisamente eso fue la razón, señoría, que en su momento el fiscal solicita la adhesión con los antecedentes que acompañó o presentó al magistrado de turno. Con el artículo 39, el magistrado de turno en esa circunstancia tenía dos opciones, señoría, de acuerdo a la lectura del mismo artículo 39. O dispone una audiencia para el efecto de controlar la calidad de atención, o autoriza la presión en forma verbal, porque se hizo efectivamente en esto. Tenemos abundante jurisprudencia tanto del tenemos tribunal como de la Corte de Apelación, incluso la Corte Suprema, señala en el sentido de que, bueno, sí, vamos a, este debate lo vamos a dejar hasta acá. Es obvio, si soy yo mismo que tiene la orden de ampliar la dimensión mediante una información proporcionada a la Comisión Fiscal por vía telefónica, y entendiendo que en el caso la dimensión no estaba sujeta a un cuestionamiento alguno, que la relación de la era realmente posible en el foro de antecedentes formulados. Ahí el juez ya está resolviendo, ya está resolviendo. Sumado al hecho de que este tipo de ampliación está utilizada expresamente en el artículo 39 de la ley de civil para el caso especial de investigación por tráfico de drogas, cuestión que la especie es utilizada precisamente para favorecer la propia situación procesal de los imputados para estar en condiciones colaborales y de esa manera obtener o prevalerse de un antecedente que sirva posteriormente para configurar la eventual debate y llegue incluso a bajar la pena a rangos suficientes que puedan ser lo puedan convertir en un sujeto que nunca supera una situación de libertad o de beneficios extracarcelarios. Es que este tribunal estima que procedente la modalidad adoptada por el tribunal y la alegación de la defensa no es garantía. Así que da lugar a la solicitud de la defensa, seguimos con la audiencia. Fiscal. Gracias, señoría. El Ministerio Público va a formalizar la investigación en contra del señor Molina Ramírez. Y ahí termina esa audiencia y se procede en este caso, ¿cierto? Independiente del... no nos vamos a meter, la idea mía no es meterse en la parte jurídica, si era procedente o no la detención. Por economía procesal, ahí viene la otra audiencia, ya habiendo analizado, ¿cierto? Habiendo resuelto el juez el tema de la improcedencia de lo que solicitaba la defensa en el sentido de que el control de detención no era legal, se pasa inmediatamente a la audiencia donde al final se determina en este caso, como llevaba 1 kilo de marihuana al imputado, por razones de prisión preventiva, mantenerlo 60 días en prisión preventiva. De esta pequeña muestra que yo les acabo de presentar, uno tiene que sacar de partida 2 conclusiones. La gente que está orientada al área administrativa tiene que decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder entregar el soporte para que se produzca este tipo de audiencia aquí en el Perú? Por otra parte, la gente que está ligada al área de la judicatura, en este caso los jueces, los fiscales, ¿cierto? Los ayudantes, tienen que pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? En el sentido que ya no existen los registros escritos, porque no existen expedientes manuscritos como nosotros los hemos visto acá. Ahí es solamente la oralidad. ¿Qué hago yo entonces como participante dentro de esta audiencia para acomodarme a este nuevo sistema y poder resolver si soy juez, ¿cierto?, en base a la oralidad? Y aquí podríamos en realidad estar horas y horas, porque cada uno de esta audiencia enseña algo. Si ustedes se fijan también acá, el fiscal obviamente en este sistema no investiga, lo único que hace es pimponear. Entra con fiscal, ¿cierto? Primero, bueno, obviamente identifica al imputado, fiscal, defensor, fiscal, y ahí se ve que cuando el fiscal se está alargando un poco, él lo corta, ¿cierto? El juez como que se mete entre medio y dice, basta, no vamos a avanzar con este debate, ¿cierto? Ya tengo claro el tema, y corta el tema. Dentro de estos procesos, si bien es cierto, existe una salvedad, porque en el caso chileno, la Fiscalía tiene la obligación de judicializar la totalidad de los casos. Es así como en jurisprudencias tan pequeñas como Arica, con 180.000 habitantes, el año pasado el Tribunal de Garantía, que equivale a lo que es la preparación investigatoria y lo unipersonal de ustedes, se llevaron a cabo 10.000 ingresos. Y de esos 10.000 ingresos se resolvieron, ya sea por cualquier vía, 9.500.
Distinto al caso de ustedes, porque en el caso peruano, que es más parecido al sistema americano, es el fiscal que decide la judicialización o no del caso. Primero lo arma, entre comillas, ¿cierto?, y luego lo presenta. En el caso nuestro, no. Todo lo que recibe el fiscal, salvo que sea algo donde no tiene mayores pruebas o donde sustentar algún caso y prefiere archivarlo, todo el resto lo tiene que judicializar, y si hay alguna salida alternativa o alguna salida de no investigación, tiene que ser previamente sancionada por el juez. Entonces, bajo esta lógica, a nosotros que tenemos la presión de poder soportar 10.000 causas en el año, y tenemos que tratar de ser eficientes y eficaces y lograr matar la máxima cantidad posible, se nos produce el hecho que tenemos que tratar de buscar todos los medios de economía procesal para llevar a cabo la mayor cantidad de audiencias, la mayor cantidad de sentencias en el menor tiempo posible. Eso explica el porqué, ¿cierto?, entre otros razonamientos, suceden audiencias como esta donde duran 12 minutos, incluso en aquellas que tienen sentencia pueden también durar 12 minutos, o aquellas causas que nosotros le llamamos causas aglomeradas, donde en 6-7 minutos podemos realizar 30 causas, cuando tenemos que archivar, fijar nueva fecha y hora. Porque desde el punto de vista administrativo se van aportando ciertas ideas, y los jueces, en este caso, la gente que es del área de la jurisprudencia, se allana a este tipo de sugerencia desde el punto de vista administrativo, porque la necesidad para nosotros es poder resolver la mayor cantidad de causas en la menor cantidad de tiempo posible. En el fondo, si uno quisiera resumir con palabras sencillas, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? Es llegar lo más prontamente posible a la solución del conflicto. Y aquí se genera, ¿cierto?, un tema que es ampliamente discutible, incluso bastante atractivo, que es ¿qué prima en este caso nuestro? ¿Es la pragmasis, ¿cierto?, el tema práctico, o la doctrina? Si ustedes se dan cuenta, en esta audiencia nadie hace referencia a la doctrina. A nosotros lo que nos interesa es derechamente el juez, en este caso, resolver sobre los hechos que le dicen las partes. Juez, defensor, y yo corto ahí, cuando dice juez, dice avanta, ya tengo claro, dice, yo corto sobre lo que usted me dijo como fiscal y sobre lo que usted me dijo como defensor. Y no hay tiempo tampoco para recurrir a temas doctrinarios, porque si uno quisiera también hablarlo en términos sencillos, pasa a segundo plano, en el sentido que incluso el imputado ya admite que él sí tiene la droga ahí, en este caso. Entonces el espacio que queda para debatir sobre la existencia o no del delito es virtualmente mínimo. Lo que sí queda espacio para debatir, que bueno, no lo vimos en este caso, es respecto de la pena, si el tipo lo vamos a tener 90 días para plazo de investigación, o 60 días, o si en este caso llega inmediatamente una condena, si lo vamos a condenar con pena permitida, etcétera, etcétera. Eso explica a grandes rasgos el por qué el promedio de las audiencias demoran 12 minutos. Por otra parte, todos aquellos que son responsables del aparataje administrativo, que asumen un rol importante, hay que aquí preservar dos elementos fundamentales. Lo primero, que es la oralidad. La oralidad. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con los registros. Al no existir registros físicos, al no existir papel, ¿cierto?, lo que existen son registros digitales. O sea que, ahora, ya tenemos tres elementos. Lo primero es la velocidad, lo primero es el tema de la oralidad,